Hola y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una idea clave para aprender español, sacada de los apuntes sobre Piensa y habla en español. La idea es sencilla pero potente. Dejar de traducir en la cabeza. Vamos a ver por qué pensar y hablar directamente en español, en lugar de ese ir y venir constante desde nuestra lengua materna, puede ser un cambio radical para ganar fluidez y, bueno, también para conectar más con la cultura. Vamos a desgranarlo. La base de todo esto es... Eso es bastante interesante, ¿no? La idea de que el idioma que hablamos da forma a cómo pensamos. Se menciona la hipótesis Sapir-Whorf. ¿Cómo funciona esto aplicado al español? Pues sí, es una hipótesis que da mucho que pensar. Lo que sugiere básicamente es que la propia estructura del español, con sus detalles como las conjugaciones, el género de las palabras o el famoso subjuntivo, pues nos da como unas gafas particulares para entender y expresar la realidad. Por ejemplo, piensa en el subjuntivo. Cuando dices espero que vengas, no es solo una regla gramatical. Estás adoptando una postura ante la incertidumbre, una duda, un deseo. Es un matiz que quizá en tu idioma materno se expresa de otra forma o no con tanta especificidad. Pensar en español implica, pues, empezar a usar esa lógica interna del idioma. Entiendo. Entonces, si estoy constantemente traduciendo en mi cabeza, es como si estuviera poniendo un filtro, una barrera, ¿no? Justo, imagina ese río constante de pensamientos que tenemos, el monólogo interno. Si ese monólogo ocurre en tu lengua nativa y luego tienes que hacer el esfuerzo consciente de traducir palabra por palabra o idea por idea, estás sobrecargando tu memoria de trabajo. Es como intentar hacer dos tareas complejas a la vez. El resultado es que hablas más lento, dudas más y es más fácil cometer errores. Claro. Pensar directamente en español, por ejemplo, formular tengo hambre, sin pasar por el inglés I am hungry, y luego traducir, hace todo mucho más fluido, más ágil. ¿Y nuestro cerebro es capaz de hacer ese cambio? ¿Se adapta? Se habla de neuroplasticidad. Claro que sí. Y esa es una de las grandes ventajas. La neuroplasticidad es esa capacidad increíble del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones. Al forzarte a pensar consistentemente en español, aunque sea en cosas pequeñas al principio, estás reforzando las vías neuronales asociadas a ese idioma. Es como crear un sendero en el bosque. Cuanto más lo usas, más claro y fácil de seguir se vuelve. Se convierte en un proceso más automático, casi un hábito mental. Vale. Y las prácticas inmersivas, rodearte del idioma, ayuda muchísimo a acelerar esa adaptación, ya que lo aprendido se quede a largo plazo. Perfecto, clarísimo lo de pensar. Pero luego hay que sacarlo, ¿no? Hay que hablar. Y ahí es donde mucha gente le entra el pánico. ¿Por qué es tan importante lanzarse a hablar aunque cometamos errores? Pues mira, hablar es donde todo el conocimiento teórico se pone a prueba, donde se hace real. Hay una idea interesante, la hipótesis del output de Merrill Swain. Viene a decir que el acto de producir lenguaje, o sea, hablar o escribir, te obliga a procesar el idioma de una manera mucho más profunda y activa que simplemente recibirlo, como cuando escuchas o lees. Es que al intentar explicar algo, no sé, imagina que quieres contar cómo fue tu fin de semana o hablar sobre el cambio climático. Tienes que buscar activamente las palabras correctas, tienes que pensar en cómo estructurar la frase, qué tiempo verbal usar. Ese esfuerzo, esa lucha constructiva, es lo que realmente consolida el aprendizaje. Ya, pero es justo ahí, en ese intento, donde surge el miedo a equivocarse, a meter la pata, ¿verdad? Sí, es el fantasma número 1 del estudiante de idiomas. El miedo al ridículo, a no ser entendido, a sonar torpe. Pero, y esto es crucial, tenemos que cambiar el chip sobre los errores. Los errores no son fracasos, son datos, son información valiosísima. Si dices, por ejemplo, yo comí esta mañana, refiriéndote a algo muy reciente, y un hablante nativo te dice amablemente, he comido, esa pequeña corrección te ayuda a entender mejor cuándo usar el pretérito perfecto en España. Entiendo. Ese ciclo de intentar, cometer un error, recibir feedback, ojalá constructivo, y ajustar, es el motor del aprendizaje real al hablar. Hay que abrazar esa imperfección. Y más allá de la gramática y el vocabulario, ¿qué nos aporta hablar en términos de conexión cultural? Muchísimo. Es la puerta de entrada directa a la cultura viva. El español, como sabes, no es igual en todas partes, ni siquiera dentro de España.
Conversar te expone a esas variaciones, a las normas sociales no escritas. Por ejemplo, cómo y cuándo usar tú o usted, que puede ser muy diferente según el país o incluso la región. O te permite captar expresiones coloquiales, el humor local, cosas como qué guay aquí en España, o chévere en Colombia, o padre en México. Eso no se aprende igual en los libros. Claro, te da una autenticidad. Exacto. Te permite conectar con la gente a un nivel mucho más real, más humano. Se crean lazos diferentes cuando compartes el idioma de forma hablada. Todo esto suena muy bien, muy lógico, pero seguro que el camino no es fácil. ¿Cuáles dirías que son las dificultades más habituales cuando uno intenta esto de pensar y hablar directamente en español? Sí, claro. Hay obstáculos. Yo destacaría 3 principales. El primero es la carga cognitiva. Al principio, pensar y hablar activamente en otro idioma consume mucha energía mental. Es agotador. Sí, eso lo he notado. Para mitigarlo, lo mejor es empezar poco a poco. No intentes traducir mentalmente novelas enteras desde el día 1. Empieza con frases sencillas. Describe tu rutina diaria en tu cabeza. Me levanto, me ducho, preparo el café. Pequeños pasos. El segundo desafío es el vocabulario limitado. Es muy frustrante tener una idea clara en la cabeza y no encontrar la palabra exacta en español para expresarla. Quieres decir, estoy abrumado, y no te sale. Sí. ¿Y qué haces ahí? La circunlocución es tu mejor amiga. Es decir, describir la idea con palabras más sencillas que si conoces. En vez de buscar abrumado, puedes decir tengo demasiadas cosas que hacer o me siento un poco perdido con tanto trabajo. Es una habilidad súper útil. Y el tercer reto es la falta de un entorno inmersivo. Si vives en un lugar donde nadie habla español, pues claro, las oportunidades para practicar de forma natural son limitadas. Ese es un problema común, sí. Pero bueno, hoy en día hay que ser creativos y aprovechar lo que tenemos. Bye. Entonces, conociendo estos desafíos, ¿qué estrategias concretas podemos poner en marcha para fomentar activamente este hábito de pensar y hablar en español? Hay bastantes cosas que se pueden hacer y funcionan. A ver, primero, crear tu propio microentorno inmersivo. Esto es clave si no vives en un país hispanohablante. Cambia el idioma de tu móvil, de tu ordenador, de tus redes sociales, escucha música en español, busca podcasts sobre temas que te interesen, mira películas o series como La Casa de Papel, que mencionabas, un clásico. Al principio quizá con subtítulos en español, luego sin ellos. Incluso poner etiquetas en casa. La mesa, la silla, la ventana, todo suma. Pequeños cambios que te rodean del idioma. Exacto. Segundo, practicar activamente el monólogo interno. Intenta narrar mentalmente lo que haces durante el día. Ahora voy a preparar la cena. Necesito llamar a mi amigo. También escribir un diario en español, aunque sean solo unas pocas frases cada día, ayuda mucho a organizar los pensamientos en el idioma. Interesante lo del diario. Fundamental. Usa plataformas online de intercambio de idiomas como Tandem o HelloTalk. Busca grupos de conversación presenciales si los hay en tu ciudad. Únete a algún club de lectura en español o a eventos culturales. El objetivo es tener espacios donde te fuerces a usar solo español, aunque sea con errores. Lanzarse a la piscina, vamos. Eso es. Cuarto, utilizar la tecnología a tu favor. Hay apps geniales como Duolingo o Babbel para lecciones más estructuradas y vocabulario, pero también herramientas de reconocimiento de voz para practicar la pronunciación. Incluso algo tan simple como grabarte hablando sobre un tema y luego escucharte o comparar tu pronunciación con la de un nativo puede ser muy revelador. Y la última estrategia, que ya mencionamos, pero es vital. Sí, la quinta y quizás la más importante, abrazar los errores. De verdad. Cambiar esa mentalidad de que equivocarse es malo. Ver cada error, decir, soy frío, en lugar de tengo frío, por ejemplo, como una oportunidad. No tengas miedo de preguntar, ¿cómo se dice esto? O, ¿he dicho bien esta frase? Busca activamente ese feedback amable. Es parte del aprendizaje. Queda muy claro. En resumen, parece que adoptar esta mentalidad de pensar y hablar directamente en español no es solo una técnica de estudio más, sino un cambio más profundo. Es como empezar a vivir un poco dentro del idioma, ¿no? Internalizarlo de verdad, conectando la forma de pensar, la expresión y la cultura que lleva asociada. Exactamente. Va mucho más allá de memorizar listas de vocabulario o reglas gramaticales. Se trata de empezar a funcionar dentro del sistema lingüístico y cultural del español. Requiere paciencia, claro, y aceptar esa fase inicial de incomodidad, de sentirte un poco torpe.
Pero la recompensa es enorme. Una fluidez mucho más natural, más auténtica y una conexión con el mundo hispanohablante que es, bueno, mucho más rica y profunda. Pues me parece una perspectiva muy motivadora. Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire para quienes nos escuchan. ¿De qué maneras creen que podría cambiar su propia percepción del mundo, su forma de ver las cosas, si adoptaran activamente el hábito de pensar a través de una estructura lingüística diferente, con los matices propios del español? Da para reflexionar. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.